Nunca olvidaré esa noche en Cabo Peñas. Llevo más de 20 años trabajando como pescador en la costa asturiana y he visto todo tipo de tormentas, pero aquella vez fue diferente. Era una jornada de verano, una de esas noches en las que el mar parece un espejo. Mi hermano Julián y yo habíamos salido a pescar un poco más lejos de lo habitual, pensando en aprovechar el buen tiempo. Todo iba bien hasta que, de repente, una niebla densa comenzó a formarse alrededor del barco. Al principio, no le dimos importancia. Aquí, en el norte, las nieblas pueden aparecer de la nada y desaparecer igual de rápido. Pero esta vez fue distinta. La niebla no se disipaba. Al contrario, se hacía más espesa, más opresiva. Pronto, no podíamos ver ni a 2 metros de distancia. Julián intentó orientarse con la brújula, pero empezó a fallar. Los nervios empezaron a apoderarse de mí. Llamé a la costa con la radio, pero solo se escuchaba estática. Habíamos salido 1000 veces al mar, pero nunca me había sentido tan vulnerable. El silencio era abrumador. Tranquilo, Manuel, seguro que es solo una nube pasajera, me dijo Julián, pero su voz temblaba. Lo peor no fue la niebla, sino lo que vino después. Estábamos flotando en ese vacío blanco cuando oímos un ruido extraño, algo que no habíamos escuchado antes en alta mar. Era como un golpe o algo arrastrándose bajo el casco del barco. Julián encendió las luces y apuntó hacia el agua, pero no vimos nada. Sentí que algo estaba mal, muy mal. Cada minuto que pasaba, la tensión crecía. Empecé a pensar en todos esos viejos relatos que escuchábamos de pequeños, sobre barcos que desaparecían sin dejar rastro. De repente, el motor del barco comenzó a fallar. Intentamos arrancarlo varias veces, pero nada. Estábamos a la deriva, sin rumbo, y lo peor, sin poder comunicarnos con nadie. Julián se asomó por la borda, buscando alguna señal de vida, y fue en ese momento cuando lo escuché. Un golpe seco, como si algo hubiese chocado contra el barco. Julián se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó al agua. Corrí hacia el borde y grité su nombre. Apenas podía ver a través de la niebla. Me lancé el salvavidas, pero no obtuve respuesta. Solo escuchaba el sonido del agua y mi propia respiración. Minutos pasaron, pero parecía una eternidad. Empecé a gritar como un loco, pero Julián no salía a la superficie. El pánico me dominaba. Sentí que el mar nos estaba tragando poco a poco, que la niebla se cerraba sobre mí como una trampa. No sabía qué hacer. Después de lo que parecieron horas, logré que el motor funcionara de nuevo. Pero mi hermano ya no estaba. Nunca volví a verlo. Lo busqué durante horas, días incluso. La Guardia Civil hizo todo lo posible, pero jamás encontraron su cuerpo. A día de hoy, sigo sin saber qué pasó exactamente. Tal vez fue un accidente, tal vez fue algo más. Lo único que sé es que el mar puede ser más cruel de lo que imaginamos, y esa niebla, esa maldita niebla nunca la olvidaré. Era mi primer trabajo como guía de buceo en Cozumel. Había estudiado biología marina y, aunque estaba emocionado por estar en uno de los mejores lugares del mundo para bucear, no sabía que ese día me enfrentaría a algo que me haría replantear todo. El mar estaba increíblemente claro esa mañana, el tipo de agua en la que puedes ver metros y metros hacia abajo, casi como si flotaras en el aire. Había llevado a un pequeño grupo de turistas a una zona de arrecifes, cerca de la barrera mesoamericana. Mi compañía lo había recorrido cientos de veces, pero aquel día decidí ir un poco más lejos, a un área que casi nunca visitamos. Había escuchado rumores entre los buzos locales de un pecio antiguo, supuestamente parte de una flota española que había desaparecido en 1825, pero nadie sabía con certeza dónde estaba. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Cuando bajamos al agua,
todo parecía normal. Los corales, los peces de colores, ese silencio mágico que solo encuentras bajo el agua. Pero entonces, mientras avanzábamos, el ambiente cambió. Era sutil al principio. El agua comenzó a volverse más fría y, sin razón aparente, una sensación extraña empezó a invadirme. Fue entonces cuando lo vi. Apareció de la nada, una sombra en el fondo del océano, apenas visible en la distancia. Era un barco, o lo que quedaba de uno. Estaba cubierto de algas y coral, pero su forma era inconfundible. Hice una señal a los otros buceadores para que me siguieran. A medida que nos acercábamos, la estructura del pecio se hacía más clara. Un viejo galeón, hundido en un lugar donde no debería estar. Sentí una mezcla de emoción y temor. Mi respiración se aceleraba dentro de la máscara de buceo. Nadie había mencionado haber visto un barco como ese en la zona. De pronto, algo llamó mi atención, un movimiento en el interior de lo que parecía ser la bodega. Era imposible, me dije, pero vi lo que vi. Parecía una figura humana. Me acerqué más, con la linterna en la mano. La luz iluminó una figura que estaba, flotando, quieta. No era un cadáver ni un animal atrapado. Era algo que no podía entender. Un hombre, vestido con lo que parecía un viejo uniforme de la Marina Española, completamente intacto, con los ojos abiertos pero vidriosos. Flotaba como si el tiempo no hubiera pasado por él. Mi corazón se aceleró y sentí que algo andaba muy mal. Entonces, sin previo aviso, sentí una presión insoportable en mis oídos, como si el agua misma hubiera comenzado a apretar mi cuerpo. Los otros buceadores parecían notarlo también. Uno de ellos, una mujer, empezó a agitarse, intentando subir a la superficie. Algo, no sé cómo explicarlo, nos estaba empujando, como si el mar quisiera devorarnos. Empecé a sentir pánico. Miré hacia arriba, pero la superficie parecía mucho más lejos de lo que estaba antes. Hicimos señas para regresar. Nadie dijo una palabra cuando subimos al bote. Estábamos pálidos, temblando. Nunca le conté a los turistas lo que vi en el pecio. Tampoco lo mencioné a mis colegas. Pero sé lo que vi, y no puedo olvidarlo. Algunos dicen que la flota española desaparecida nunca fue encontrada, que sus tripulantes se perdieron para siempre. Pero no es verdad. Al menos uno de ellos sigue allí abajo, atrapado en el tiempo, esperando. Y ahora sé que Cozumel no es solo un paraíso para los buzos. A veces, el océano guarda secretos que deberían permanecer enterrados. Soy capitán de un pequeño barco pesquero que ha recorrido las aguas del Golfo San Matías, en la costa argentina, por más de 2 décadas. Conozco estos mares como la palma de mi mano. O al menos, eso pensaba hasta esa noche. Habíamos zarpado al anochecer, un equipo reducido de 4 hombres y yo. El pronóstico del tiempo prometía aguas tranquilas, así que decidimos aprovechar para pescar en una zona un poco más alejada de lo habitual. Todo fue bien hasta pasada la medianoche, cuando el viento comenzó a cambiar de manera extraña, sin previo aviso. El mar, que había estado en calma, empezó a agitarse. Mis muchachos y yo nos miramos con inquietud. Esta clase de cambios repentinos en el clima no son comunes aquí. Y entonces sucedió algo que hasta hoy no puedo explicar. Las luces de navegación empezaron a parpadear, y luego se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad absoluta, rodeados de un mar negro como el carbón. Lo primero que pensé fue que había fallado el generador, así que bajé al motor a revisarlo, pero todo estaba en orden. El barco, sin embargo, seguía a la deriva, completamente ciego. Intenté encender la radio, pero solo escuchaba estática. Ninguna de nuestras señales parecía funcionar. La tripulación empezó a inquietarse, pero traté de mantener la calma. Y entonces, de la nada, escuchamos un sonido.
Era algo sutil al principio, pero se fue haciendo más fuerte. Sonaba como si algo estuviera golpeando el casco del barco, pero no había rocas ni tierra cercana. Salí de la cabina para investigar y, justo cuando puse un pie en cubierta, lo vi. Flotando frente a nosotros, a escasos metros, había un barco. No era un barco cualquiera, era un casco viejo, oxidado, casi deshecho por el paso del tiempo. No tenía luces, ni velas, ni señal alguna de vida. Parecía salido de otra época. Estaba a punto de gritar a los hombres que se prepararan para una posible colisión cuando, de repente, el barco desapareció. No me malinterpretes, no se hundió, no se desvaneció en la niebla. Simplemente, en un parpadeo, ya no estaba allí. Como si nunca hubiese existido. Sentí el estómago darme un vuelco. Los otros también lo habían visto, y sus caras reflejaban el mismo terror que sentía yo. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Intentamos reiniciar el motor y retomar el rumbo, pero el barco no respondía. El mar estaba cada vez más agitado, y comenzamos a escuchar más ruidos, esta vez provenientes de abajo, desde las profundidades. Era como si algo estuviera arrastrándose debajo de nosotros, golpeando el casco, moviéndose a una velocidad que ningún pez podría alcanzar. Sin aviso, el barco se sacudió violentamente. Uno de los hombres fue arrojado al suelo, mientras los demás luchábamos por mantenernos en pie. Miré hacia el agua y, aunque apenas podía ver con la luz de la linterna, juraría haber visto una forma oscura bajo la superficie, algo grande, algo que no debería estar ahí. Esa fue la última señal. No lo pensé dos veces. Ordené que prepararan el bote salvavidas y abandonamos el barco. Nunca me había sentido tan vulnerable, flotando en medio de la nada, a merced del mar y de lo que fuera que había allí abajo. Remamos hasta la costa lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Cuando llegamos a tierra, el barco no apareció en los radares, ni en los registros. Jamás encontraron el Cruz del Sur, ni barco. Nadie en la zona escuchó o vio nada fuera de lo común esa noche, y nos tildaron de locos. Pero nosotros sabemos lo que vimos. Algo en el Golfo no quería que estuviéramos allí, y nunca más regresé a esas aguas. He trabajado como pescador en el Cantábrico desde que tengo memoria. Mi abuelo y mi padre me enseñaron todo sobre estos mares, sus corrientes traicioneras y sus tormentas repentinas. Pero hubo una noche, hace unos años, que cambió para siempre la forma en la que veo este mar. Aún me cuesta hablar de ello. Era finales de otoño. Habíamos salido a pescar antes del amanecer, con la esperanza de atrapar algo antes de que el clima empeorara. El parte meteorológico no preveía tormenta, pero todos en el puerto comentaban sobre lo raro que se veía el horizonte. No le di mucha importancia, con los años aprendes a ignorar las supersticiones. A eso de las 8 de la noche, ya con la bodega casi llena, decidí que era hora de regresar. Sin embargo, algo nos hizo detenernos. Una espesa niebla comenzó a levantarse, cubriendo el mar en todas direcciones. No era la típica bruma del Cantábrico, esta era densa, casi como una pared de vapor que tragaba la luz de nuestros faros. En cuestión de minutos, ya no veíamos a más de 1 metro de distancia. Navegábamos a ciegas, y fue entonces cuando lo vimos, una luz en la distancia, intermitente, como la de un faro. Pero no estaba en ninguna carta náutica. Debería haber conocido todos los faros de esta costa, pero esa luz era nueva para mí. Decidí acercarme. La tripulación estaba inquieta, pero no había muchas opciones en medio de esa niebla. Seguimos la luz, que parecía guiarnos, aunque cuanto más nos acercábamos, más errático era su parpadeo. Lo que me extrañó es que, al aproximarnos, nunca parecíamos estar más cerca del faro. La luz siempre estaba a la misma distancia. De repente, el motor comenzó a fallar.
Las luces del barco titilaron antes de apagarse completamente y nos quedamos a oscuras, solo con la luz del faro como referencia. El mar estaba calmado, pero había algo en esa quietud que me erizaba la piel. Entonces, escuchamos el sonido. Al principio era un murmullo, como voces lejanas. Pero poco a poco se fue haciendo más fuerte. Eran gritos. Los gritos de hombres, como si estuvieran en plena tormenta, luchando por sus vidas. Uno de los tripulantes intentó encender el motor de nuevo, pero no respondió. Todos estábamos paralizados, incapaces de movernos, escuchando aquellos gritos provenientes de la nada. No sé qué me hizo mirar al agua, pero lo hice. Y lo que vi no tiene explicación. Allí, justo bajo la superficie, había formas moviéndose, sombras. Parecían cuerpos, flotando a la deriva, pero no eran como restos de naufragios que he visto antes. Estos cuerpos parecían moverse por sí mismos, con sus ojos abiertos, mirándonos desde el agua. Uno de mis hombres gritó. Todos retrocedimos, asustados, mientras la luz del faro comenzó a parpadear más rápido, iluminando de forma intermitente esas figuras. Ya no eran solo sombras. Pude verlos. Hombres vestidos con ropas antiguas, como marineros de otra época, sus caras pálidas, congeladas en expresiones de horror, mientras sus manos parecían intentar agarrar el casco del barco. En ese momento, el motor volvió a encenderse de golpe, como si el barco hubiera decidido salvarnos. Giré el timón y aceleré hacia cualquier dirección que nos alejase de esa maldita luz. La niebla comenzó a despejarse poco a poco, y cuando miré atrás, la luz del faro había desaparecido. El mar estaba tranquilo nuevamente, pero el frío que sentía en mis huesos no desapareció. Al llegar al puerto, le conté la historia a un viejo marinero que siempre había trabajado en el Cantábrico. Su cara se volvió seria, y me dijo que lo que vi no era nuevo. Habló de un faro antiguo, que hace siglos se erigió en una pequeña isla que ya no existe, donde los marineros decían que las almas de los que habían muerto en tormenta seguían vagando. Aquellos que se acercaban demasiado, no volvían.